Fue un día como hoy cuando encontraron al primero de lo que sería una serie de terribles hallazgos. Un perro, quien buscando algo para comer encontró un bulto seco y maloliente. Se trataba de un torso humano. Y no solo eso, era el torso de un niño quemado y sin cabeza. Al día siguiente se encontraría no muy lejos algo aún más macabro. Un zorro abierto del vientre sobre un montículo de arena junto a otros animales en el mismo estado. Dentro del montículo, el horror, el cadáver de otro niño. El hallazgo no tardó en hacer saltar las alarmas de la población. Sin embargo, había muy pocas pistas o indicios de qué o quién había hecho tal atrocidad. Así, durante casi 2 años se continuarían encontrando estas tumbas del horror. Una escena dantesca. Niños muertos cubiertos de perros, cabras o zorros destripados. Los niños muchas veces quemados y otras veces hallados amarrados y con marcas que evidenciaban haber sido golpeados salvajemente. Con el tiempo, la policía fue encontrando los cuerpos casi por accidente, con un total de 17 tumbas del horror. Estas tumbas tenían siempre el mismo patrón: cabras, zorros o perros muertos, con los vientres partidos o en terribles condiciones, colocados cuidadosamente sobre las tumbas como una ofrenda para la muerte. El horror deambulaba por la zona. Un terrible asesino con un macabro ritual para enterrar a sus víctimas. Y era solo el comienzo. Pronto habría más. Las víctimas siempre eran niños. En su mayoría se sabría que pertenecían a familias refugiadas, indocumentadas, que por miedo a ser expulsadas no tomaron acción. Otras, sin embargo, eran personas locales. Pero nadie parecía tener una idea clara de quién o qué estaba cometiendo tan terribles crímenes, causando angustia y terror entre las familias afectadas. En la ciudad de Teherán se llevaba más de un año reportando niños desaparecidos, aún sin explicación. Sin embargo, tiempo después eran encontrados de las formas más horrendas imaginables, cubiertos de animales muertos y destripados, amarrados, quemados, cercenados. Esto alertó a la población y los medios empezaron a llamarlo el vampiro del desierto. El que estaba detrás de esto, sin embargo, no era un ser sobrenatural, pero sí un hombre con una mente muy perversa y un pasado mucho más atroz. ¿Cómo no iba a hacerlo? La realidad siempre supera la ficción. Mohamed Villé, 24 años, un obrero callado de bigote espeso, pelo corto y negro. Trabajaba en una fábrica de ladrillos y saluda cada mañana a sus compañeros como un hombre cualquiera, sin transmitir ninguna sospecha del monstruo que hay por detrás. En su pecho no latía humanidad, en su sótano guardaba sogas, en su mente sangre. Su cómplice, Ali Bayi, hombre adicto a la heroína, confesaría luego de un intenso interrogatorio, alegando que había sido amenazado por Villé, obligado a ayudarle
alidio o información clave para localizar los cuerpos, entregándose al principal responsable. Villiers no mostró ni un ápice de humanidad, solo enfrentó la situación y dijo: podría haber matado a 100. Al momento ya se habían encontrado 16 cadáveres, pero los rumores hablaban de 31. Algunas familias aseguraban que los cuerpos de sus hijos habían sido vendidos por órganos. No hubo forma de comprobarlo. El horror no siempre deja pruebas, pero sí cicatrices. En el interrogatorio, Villiers explicaría su grotesco ritual. Buscaba niños entre los callejones y plazas. Los invitaba a cazar conejos como una actividad para jugar. Caminaban al desierto y como un psicópata, Villiers los golpeaba salvajemente. A veces los envenenaba, otras los amarraba. Después abusaba de ellos. Luego de esto, los estrangulaba, si es que antes ya no lo había hecho. Cuando terminaba, acostumbraba a desmembrar o quemar los cadáveres, a veces ambas. Las llamas ocultan el rastro, los animales muertos ocultan el olor. Los gritos de los niños no llegaban a nadie. Algunos murieron lentamente. Otros fueron hallados con dientes rotos, con las manos atadas como si estuvieran en posiciones de rezo. El crimen no solo fue físico, fue espiritual. Fue una mutilación de lo humano, de la inocencia de esos niños. En este momento quiero hacer un alto y reflexionar un poco. ¿Qué puede llevar a un humano a hacer semejante crimen? Sin embargo, al conocer la infancia de Villiers, es posible hacerse una idea clara. La infancia de Villiers fue una jaula oxidada en la que nunca encontró cariño. Siquiera un trato humano tuvo. Su madre murió cuando él apenas tenía 4 años. Su padre se convirtió, poco después, en una figura brutal y sin alma, entregada al alcohol. Su padre, sin mayor explicación, lo golpeaba con un palo hasta dejarlo inconsciente. Lo encadenaba por las piernas junto a los perros y lo dejaba en el patio, sin comida y solo, alejado de toda humanidad. Allí vivió un calvario, siendo torturado por su padre día tras día. Entre el barro, Villiers aprendió a ver su propia sangre como un alivio. La violencia le dejó de causar miedo. Ahora le causaba fascinación, comentaría en el interrogatorio. Quizás como la única forma que encontró para sobrellevar tan terrible situación. Quizás arraigado por su instinto de supervivencia. Quizás simplemente un niño que no conocía nada, tratando de hacer tolerable lo que normalmente quebraría a cualquiera. Llegado el juicio, no tuvieron piedad en absoluto. El castigo sería la horca. Ocurrió el 16 de marzo del 2005. Miles de personas asistieron como si fuera un espectáculo, pero lo que vieron no fue algo que calmara su alma o aliviara el dolor, sino que la justicia tarda en llegar. Villiers, condenado, fue llevado a la plaza pública. Despojado de su camisa, recibiría no menos de 100 latigazos, los cuales le llevaron a arrodillarse del dolor con la espalda ensangrentada. Una madre de una de las víctimas le colocó la soga personalmente en el cuello.
solo para mencionar que si bien en gran parte del mundo esto sería inconcebible, en Irán no solo es así, sino que estos gestos, como permitir cierta venganza de parte de los afectados, es plenamente avalado. Azotado y apuñalado, Villet fue alzado desde el cuello por una gran grúa. Mientras en el aire se retorcía, la multitud le recriminaba cada acto terrible cometido, llenando la mente de Villet con sus horrendos recuerdos, su cuerpo lleno de dolor, maldiciendo su alma. Todo esto no fue suficiente para calmar a la gente. Cuando el cadáver fue retirado, las personas apedrearon el vehículo por las calles. A pesar de todo, no se sentía suficiente. El horror que había causado había superado por mucho lo que su gente había visto. Esto es un crimen real, cometido por un hombre que nadie supo detener. Nadie escuchó los gritos porque las víctimas eran los olvidados. Muchos sin voz que reclamase por sus vidas. Lo más terrible de esta historia no es el mismo Villet, es lo fácil que fue para él existir, lo invisible que fue por tanto tiempo. Espero esta historia haya sido de tu agrado. Si tienes un minuto, déjame tu comentario. Los estaré leyendo y espero publicar más historias, todas reales, pero que no siempre tienen explicación. Y recuerden, el peligro está más cerca de lo que creemos y nunca sabemos cuándo puede ser el día en el que estemos al otro lado del espejo.